Bienvenido a Siloé Church Guatemala. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Bienvenidos, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder compartir la palabra de Dios. Quiero invitarlos a tomar su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Esto es lo que creemos de la palabra de Dios y por eso recibimos con docilidad su enseñanza. Quiero invitarlo al día de hoy a profundizar en un tema que va a ser hermoso para usted y para mí. Cada vez que lo profundizamos, algo nuevo sacamos de él para nuestra vida. Por favor, vamos al Salmo 111. Salmo 111, versículo 10. El Salmo 111 en su último versículo, que es el 10. Y este es un tema que puede causar controversia si no lo explicamos bien, y es lo que queremos hacer en este día en su vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquello por obra, su loor permanece para siempre. Esto a mí me impacta y lleva una profundidad en mi vida y es la que quiero explicar el día de hoy, si me lo permite. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si nosotros vamos a Proverbios 8, miramos que todo fue hecho por la sabiduría, que antes que todo fuere creado, la sabiduría estaba ahí, y la sabiduría no es más que Cristo, no es más que Jesucristo, Él es la sabiduría. Ahora, muchos de nosotros nos gusta oír una predicación, nos gusta entrar en el ámbito de la palabra, escuchar un principio que va a ser eficaz a nuestra vida. Pero antes de entrar a un principio, antes de poder escuchar un principio, la fe viene por el oír la palabra, y luego abrimos nuestros ojos del entendimiento. Pero antes de eso, previo, debemos de tener una conciencia de lo que es la reverencia o el temor reverente a Jehová. En otras palabras, cuando mis oídos se van a exponer a un principio, cuando voy a escuchar una predicación, cuando voy a entrar a una alabanza o una adoración, cuando me voy a exponer a una palabra de Dios, debo de tener un concepto previo que es el que hoy vamos a hablar. Debo de tener reverencia a la palabra que voy a escuchar, o debo de tener reverencia a la palabra que voy a exponer. Eso se ha perdido hoy y hemos llegado a tal grado de modernizar tanto el mensaje, nuestros templos o los lugares donde impartimos la palabra, que en algún grado empezamos a perder reverencia a Dios en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de exponer y del otro lado en nuestra forma de escuchar. Vamos, por favor, a profundizar el día de hoy en este mensaje y vamos a saber por qué es necesario retornar a la reverencia o al temor reverente a Jehová. Vamos a Proverbios capítulo 9, verso 10. Proverbios capítulo 9, verso 10. Y vamos a viajar por la palabra para que ella misma nos vaya exponiendo este principio de verdad. Proverbios capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Se lo voy a poner en palabras que pueden también ser traducidas. El temor de Jehová va antes de la sabiduría, del entendimiento y del conocimiento.
La palabra de Dios dice que nosotros en nuestro caminar, el proceso que debemos de llevar es adquirir sabiduría, entender la sabiduría, conocer la sabiduría y el entendimiento para luego tomar elecciones prudentes en nuestra vida. Ahora, previo a entrar al nombre, previo a tener sabiduría, entendimiento, conocimiento para tomar elecciones, debo de tener una actitud. Debo de tener una actitud de reverencia, de temor reverente a lo que voy a escuchar y a lo que voy a compartir. Hay una definición que me encanta tremendamente acerca de la reverencia, y esta la expuso Martín Lutero en el tiempo de la Reforma, y dijo esto: el temor reverente es simplemente servirle interiormente con el corazón y exteriormente con nuestras acciones. Esto es honrarlo y reverenciarlo. Esta me encantó, porque la reverencia no es simplemente una acción externa. Llego al templo y me hinco o cubro mi cabeza o acciones cualquiera que podamos tener exteriores. La verdadera reverencia viene de una condición de corazón, viene de una santidad interior, viene de buscarlo reverentemente. Y esto nos va a llevar a comprenderlo, cómo el apóstol Pablo comprendió este mensaje de reverencia y lo expuso en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 18. Romanos, capítulo 3, verso 18. Romanos capítulo 3, verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están en la ley, lo dice para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Eso es impresionante. ¿Qué es lo que hemos perdido? Muchos me pueden decir: pastor, pero ese temor reverente era en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, porque en el Nuevo Pacto nos dice la palabra, y toman esta cita que vamos a leer juntos, Hebreos capítulo 4, versos 14 y 16. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, y hoy vamos a leer mucha palabra, porque es un tema que debe de quedar claro, no en mi criterio, sino en la palabra de Dios. Vamos, Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se puede compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y a este verso póngale atención, por favor. Lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y este verso lo hemos tomado como que podemos entrar a él, podemos llegar al trono de la gracia, y hemos hecho de la gracia algo en el cual hemos perdido santidad, hemos perdido la reverencia a él. Hemos perdido ese contacto en nuestro corazón de querer ser mejores todos los días, pero que no solo va a una acción interior, sino que se debe de reflejar en acciones exteriores. Alguien que tiene el temor reverente a Dios, el temor reverente a Jehová, es una persona que se le nota en su acción, cómo come, cómo habla, cómo se comporta, cómo se mueve alrededor de ellos. Y es un requisito previo al exponer mis oídos a los principios de Dios. Es un principio que debe de retornar la iglesia de Jesucristo: el temor reverente, el respeto al nombre que está sobre todo nombre. Y esto es impresionante cuando lo vemos en todo el contexto. Fíjese que el apóstol Pablo le hablaba a los Romanos, capítulo 3, verso 18, lo que había sido escrito por el rey David en el Salmo 36:1. Toma la referencia de David, el salmista, y lo pone en el contexto a los romanos. Miremos el Salmo 36:1 para que usted tenga el contexto completo. Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón:
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto sí, esto está bueno. Se lo voy a repetir otra vez. La iniquidad del impío, o sea, la maldad que nos está rodeando hoy, amigo. La maldad que nos está rodeando hoy, mi hermano. Hay gente de verdad que tiene malicia en su corazón. Y en medio de esta generación maligna estamos tú y yo. La diferencia tiene que ser el temor reverente. Debes de regresar al temor reverente. El salmista decía: la iniquidad del impío me dice a mi corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y quiero llevarlo ahora a cómo Moisés, mire, ya le hablé del salmista, ya le hablé del apóstol Pablo, ahora cómo Moisés expuso este mismo tema al pueblo de Israel. Vamos por favor a Deuteronomio, y creo que se resume la palabra de Moisés hacia el pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 13. Una vez más, Deuteronomio capítulo 10, versos 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios a ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Se lo dice Pablo a los romanos. Lo estamos hablando desde el punto de vista de los salmos, desde el punto de vista de la sabiduría de Salomón. Pero ahora es lo que le pide Dios a Moisés, pedirle al pueblo de Israel. Y oiga esto, le dice: ¿qué pide Jehová Dios a ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que halles bien. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Quiero ponerle este ejemplo que seguramente le va a iluminar más lo que estamos hablando hoy. Cuando Dios cercó en el huerto del Edén a Adán y a Eva, cuando los cercó, les dio un mandato y les dijo: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirás. ¿Por qué le repitió 2 veces la palabra morir? Porque la muerte empieza por dentro. La verdadera muerte de nosotros empieza por dentro, una muerte que le llamamos espiritual, una muerte que le llamamos moral, que después se va a reflejar en tu cuerpo, después se va a reflejar en tus finanzas, después se va a reflejar en tu salud, después se va a reflejar en tu matrimonio, después se va a reflejar en tu empresa, y vas a empezar a oler a muerte, a darle a los que te rodean muerte. ¿Y de dónde viene esa muerte? De una raíz que se incorporó en tu corazón que se llama irreverencia. De una raíz que se incorporó en tu corazón que se llama: no me importan los mandatos de Dios, no me importan las leyes de Dios, yo quiero vivir como yo quiera. Estoy tan dolido o tan dolida, estoy tan lastimado, que déjenme en paz. Yo voy a vivir como a mí se me da la gana. Eso se llama irreverencia. Y eso lo que trae a tu vida es una semilla de muerte. Quiero ponerte un ejemplo que es tremendo. Este ejemplo, cuando uno lo ve, lo deja a uno en qué pensar. Coré, Datán y Abiram. Esa historia usted la encuentra en Números capítulo 16. Totalmente irreverentes en el camino, en la jornada de Israel en el desierto. Irreverentes por completo. Dijeron que Moisés no era el que Dios había escogido, y saber si Dios realmente le hablaba a Moisés. Luego empezaron a pelear contra el sacerdocio de Aarón. Llegó a tal grado la irreverencia que Moisés le dice: Dios, ayúdame con esta irreverencia. Ya no sé ni cómo actuar. Se paran delante del tabernáculo y usted conoce la historia. Dios desciende, hace florecer la vara de Aarón como el sacerdocio que él respaldaba. Coré, Datán y Abiram, él
con toda su familia, con todas sus pertenencias, la tierra se los traga. Irreverencia, muerte. Voy a repetir este concepto. Irreverencia es igual a muerte, muerte. Ahora, ¿por qué necesitamos? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué regresar a la reverencia? Quiero hablarle de dos cosas: el propósito o motivo de la reverencia, y dos, los beneficios de la reverencia. ¿Le parece bien? Vamos a hablar de 3 propósitos de por qué ser reverente y 3 beneficios o resultados de retornar a la reverencia previa. Escuche bien, previa a exponer mis oídos a los principios, previa a la sabiduría, al entendimiento y al conocimiento. Vamos al número 1 del propósito o motivos de por qué regresar al temor reverente. Número 1, porque el temor reverente nos libra del pecado. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, verso 20. Deuteronomio capítulo 18, verso 20. La reverencia, el temor reverente es la clave para empezar a dejar el pecado, para decirle ya no más a esa vida que te lleva a muerte. Deuteronomio 18, 20. Póngale atención a esto. Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá por su irreverencia. Wow. O sea que si yo me paro aquí y hablo palabras porque las tengo en mi mente, sin tener reverencia en mi corazón, esta palabra que yo estoy dando produce muerte a mi vida. Si usted escucha los principios de Dios y los quiere aplicar como simples principios administrativos, principios financieros, seguramente el principio va a ejecutar, pero a nosotros trae muerte, porque no hay reverencia en el corazón. Debemos de regresar a la santidad. Así es que el primer propósito de la reverencia es alejarnos del pecado. Segundo propósito, Apocalipsis capítulo 15, verso 4, atraer la santidad de Dios a mi vida. Número 1, me alejo del pecado. Número 2, atraigo la santidad de Dios a mi vida. Apocalipsis capítulo 15, verso 4. Una vez más, para que lo apunte, Apocalipsis capítulo 15, verso 4. Y este es, subráyelo. Quien no te temera, oh Señor, y engrandecerá tu nombre, porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifiestos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? La persona que teme, la persona que tiene temor reverente, la persona que vuelve a tener ese temor reverente, es una persona que el nombre de él vendrá a su vida y empezará a engrandecer su nombre. Número 3, y luego me voy a detener para aplicárselos, porque esto es interesante. Perfección de la santidad. Entonces, número 1, me alejo del pecado. Número 2, atraigo la santidad de Dios a mi vida. Pero número 3, me perfecciono todos los días para encontrar esa imagen de Dios, la semejanza de Dios. Ese es el camino que Dios quiere para ti y para mí. Que busquemos perfección todos los días de nuestra vida. Y usted me puede decir hoy, no, pero eso es imposible. Dios nunca te pide nada que primero no te haya dado la provisión para ello. Y si Él te dijo, sean santos como mi Padre y yo somos santos, es porque te ha dado la provisión para que seas santo. Y eso se llama temor reverente. Mira, cuando tú estás solo en un hotel, o cuando vas a algún lugar, o alguna palabra que va a salir de tu boca, o aparecen imágenes que no son correctas en tu computador, ahí es donde surge de dentro de ti el temor reverente, y tienes claro en tu cabeza que la omnipresencia, que la omnisciencia de Dios está ahí, te aleja del pecado, atrae la santidad de Dios a tu vida y te perfecciona. Vamos a ver esta cita de perfección, 2 Corintios capítulo 7. Verso 1. Segunda de Corintios,
capítulo 7, verso 1. Así que, amados, ¿listos? Pues tenemos tales promesas. Ahí está la promesa. Dios dijo que lo iba a hacer. Dios dijo que te iba a bendecir. Jehová dijo que enriquece y no añade tristeza alguna. Ahí está la promesa. Pero ojo, entonces limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad en temor de Dios. Perfeccionando la santidad en temor de Dios. ¿Sabe cuál es el problema más grande de esta humanidad? Que perdió el temor a Dios, es irreverente a Dios. Puedo ver y trabajar en algún lugar y encontrar un billete de $100 y volteo a ver a todos lados y digo, ese es mío, es mi suerte, me lo llevo, yo lo encontré. No, si no se trata de las personas, se trata de reverencia a Él. Hemos perdido tal reverencia que hemos arruinado nuestra vida. Ok, vamos a resumir pues. ¿Por qué necesito ser reverente? ¿Cuál es el propósito de la reverencia? Número 1, para alejarme del pecado. Número 2, para atraer a Jesucristo en mí. Y número 3, para perfeccionarme en la santidad. Ahora, ¿qué con esto? Usted me puede decir hoy, bueno, voy a empezar ese caminar, pero ¿qué con eso? Bueno, ahora viene lo interesante. Todas las promesas de Dios vendrán a usted. Ahí donde ya la gente dice, ¿y eso ya gusta o no? Todas las promesas de Dios son sí, amén, por medio suyo. Pero Dios cumple las promesas en aquellos que le temen, en aquellos que son reverentes. Vamos a 3 conceptos básicos de los beneficios de construir en mi vida el temor reverente. Número 1, Dios se complace en aquellos que son reverentes. Dios tiene complacencia en los que tienen temor reverente. Salmo 147, 11. Salmo 147, 11. Complácese Jehová. ¿Sabe que yo no sé si aquí hay algún papá y que me está escuchando y que cuando usted ve a su hijo se complace en su hijo? Se arregla hasta el saco y dice, ese es mi hijo, me complazco en él. El Dios Padre se complace en su Hijo Jesucristo. Pero ¿quiere usted tener complacencia? Que Dios diga, wow, me complazco en mi Hijo, mírenlo. Aquí tiene la clave, está clarísimo. Complácese Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El temor reverente te aleja del pecado, atrae a Jesucristo a tu corazón y te perfecciona. Y uno de los beneficios, voy a hablar solo de 3 esta mañana. Uno de los beneficios del temor reverente es que Dios se complace en ti. ¡Wow! Que cuando tu nombre se oiga en el cielo, Dios diga, es mi hijo amado, yo me complazco en él porque tiene temor reverente a mi nombre, a mis principios y a mis leyes. Segunda cosa, vamos a la segunda. Recibes misericordia de Dios. Porque el que tiene temor reverente no es que ya no falle, pero cuando falla le duele su corazón. Cuando falla tiene lágrimas en su vida porque no logra que su vida sea como Él quiere. Yo estoy parado aquí y seguramente he fallado, pero hay algo en mi corazón que me dice, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué pasa contigo? Y me tira al suelo una vez más a decirle, perdóname, papá, porque no logro tener la estatura que tú quieres. Vamos por favor al Salmo 103, 11. Salmo 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, yo quiero que subraye esto en su vida, hermano. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Puedo fallar. De hecho, todos los días fallamos. Pero cuando tenemos ese temor reverente,
nos hace tirarnos a sus pies y decirle: papá, perdóname, porque has confiado tanto en mí, pero no lo he podido hacer. Pero dice la palabra de Dios que tan alta es la altura de los cielos sobre la tierra, así es su misericordia sobre aquellos que le temen. Número 3, recibes vida y estás en paz todos los días de tu vida. Proverbios 19:23. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida. Amado, cuando tememos, cuando usted ahora ya va a construir el temor, vamos a orar por eso en estos últimos minutos, para que usted regrese a los principios básicos del cristianismo. El temor reverente. Cuando usted teme, cuando ve en la computadora: mi papá me está viendo. Cuando alguna persona ahí le está dando palabras a su oído para cometer adulterio, para tener fornicación, usted diga: mi papá me está viendo. ¿Cómo puedo fallar a aquel que tanto me ama? ¿Cómo puedo fallar al que me ha dado todo esto? Si te amo, papá. Mire lo que dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de paz. Pero sabe una cosa, y esto impresiona mi vida: no es que seas perfecto, pero tienes temor. Y dice la palabra: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre y será lleno de reposo, y nunca será visitado por el mal. El mal no entrará a tu casa, el mal no te tocará. Aunque estés rodeado de problemas, aunque estés rodeado de pruebas, si tienes temor reverente y te alejas del pecado por amor a tu Padre que está en los cielos, jamás te encontrará el mal. El bien te acompañará todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás y estarás en paz, aún en medio de tanta tormenta, aún en medio de tanta dificultad. Y déjeme darle el último: tus días y el bien de tu casa será prolongado por el resto de tus días. Vamos por favor al libro de Eclesiastés capítulo 8. Vamos, versos Eclesiastés 8, 12 y 13. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios teme, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia del Dios. Quiero repetirle esto: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. Yo no sé cuántas veces tú hayas fallado, no sé cuántas veces te has alejado de reverenciar su nombre, pero hoy quiero hacerte una invitación a volver, a postrarte en el lugar donde estás escuchando esto, donde está llegando este mensaje a tu vida, a tirarte, a postrarte y decirle: perdóname, porque me he olvidado de reverenciar tu nombre. Perdóname, porque me he olvidado de honrarte. He descuidado lo que miro, he descuidado mi boca. Yo quiero que tus promesas vengan a mi vida. Yo necesito tu presencia en mi casa. Escóndeme de todo mal. Y la respuesta es sencilla: vuelve al temor, vuelve al temor, vuelve a reverenciarme, y yo pondré mi mano sobre tu vida. Termino con esto. Yo he visto gente que a mi lado ha caminado, ya no seguir caminando, haberse quedado en este camino. He visto gente que sabía mucho más que yo y se ha quedado.
pero he visto cómo perdieron el temor reverente y caen en un adulterio, en una fornicación, en el amor al dinero, en tantas cosas. Pero yo puedo darte hoy testimonio de mi vida. No soy perfecto. Todos los días tengo que buscar su presencia. Pero hay una cosa en mi corazón. Tengo temor reverente a mi Padre. Y cuando fallo, lo busco en humildad y en sencillez. Que esta palabra haya sido de edificación para tu vida y que hoy puedas regresar al temor reverente y puedas inclinarte y pedir perdón y empezar un caminar nuevo de la mano de aquel que te amó primero, Jesucristo, nuestro Salvador. Que así sea en tu vida y que retornes hoy al temor reverente a Jehová. Que Dios te bendiga. Amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Si quieres obtener más información acerca de este, puedes escribirnos al número que aparece en tu pantalla y también puedes escribirnos a nuestras redes sociales.